Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar, me gustaría que las personas que están aquí presentes nos escriban si nos están escuchando y viendo bien para poder avanzar con la presentación. En la ventana de esta plataforma verán una sección llamada chat o preguntas donde nos pueden escribir. Muy bien, muchas gracias por responder. Bienvenidos al webinar Transforma la gestión de tu planta, descubre TOTUS Planificación Avanzada APS. Para los que no nos conocen, TOTUS es una empresa proveedora de sistemas y plataformas de gestión para empresas de distintos tamaños y segmentos. Ahora quiero darles la bienvenida y presentarles a todos ustedes a nuestro invitado de hoy. Catriel Ezequiel Gómez, arquitecto de soluciones en TOTUS, con formación de Data Science y Robótica en la Universidad Tecnológica Nacional, se especializa en procesos de manufactura y Business Intelligence. Cuenta con casi 4 años de experiencia en TOTUS, donde ha trabajado como analista de implementación de servicios antes de integrarse en el área de comercial. Por último, solo quiero informarles a los participantes que en la sección de preguntas pueden escribirnos todas las dudas que vayan surgiendo a medida que avance la charla. Así podremos contestarlas en vivo. Muchas gracias y adelante, Catriel. Gracias, Belén. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Vamos a charlar sobre la solución que tiene TOTUS en cuanto a la planificación de producción. Voy a empezar a charlar un poquito. Voy a apagar la cámara para tener mejor velocidad. Ahí estamos. Bien. Cuando hablamos de planificación, hablamos de un proceso que es de los más importantes de una empresa, porque tiene un impacto muy alto sobre todo el core de la compañía. Y para ello, TOTUS tiene una solución muy completa y muy robusta que les va a facilitar muchísimo esta tarea. Esta herramienta se llama APS, está pensada para cubrir diferentes aspectos vinculados a la planificación avanzada de producción. Entre los más importantes podemos destacar lo que es el planeamiento y la sincronización de los pedidos con la programación de producción, ir alineando todas las necesidades de venta con sus respectivos compromisos de entrega con la programación de producción. Obviamente va a haber un secuenciamiento de todas las órdenes de producción. Este secuenciamiento va a respetar lo que es una teoría de las restricciones, va a considerar la capacidad finita que tienen esos recursos una vez que se definieron todos los modelos de turnos de trabajo. Va a ayudarnos en lo que es la planificación de la compra y la liberación de la materia prima de forma sincronizada con la producción. ¿Qué es esto? Que no solo nos va a informar cuáles son las necesidades de compra, sino también nos va a informar el cuándo es necesario comprar, en base a qué, a lo que la empresa define como lead time de entrega de los proveedores. El sistema lo que va a hacer es verificar esos lead time, verificar las necesidades que tenga de compra y a partir de allí disparar todas esas necesidades en las fechas que necesitamos. Esto es bien importante por una cuestión de no tener sobrestock de componentes, no tener demoras en las entregas y demás. Ahora después vamos a ampliar un poquito estos puntos. Reducción de work in process, esto está vinculado también con lo anterior, ¿no? No tener material en planta o ocupando posiciones de, por ejemplo, depósitos de producción cuando no son necesarios. Y por supuesto que todo esto, el hecho de tener robusta la planificación, de tener muy alineadas las compras y las fabricaciones, nos va a permitir tener un aumento muy considerable del porcentaje del cumplimiento de atención de pedidos, es decir, cuándo voy a entregar los pedidos que tengo que entregar justamente. Si nos metemos un poquito a hablar de lo que es una jornada de planificación, vamos a decirle tradicional, tenemos un input o una entrada de necesidades que pueden deberse a una campaña, un plan de ventas, algún lanzamiento de promociones, estacionalidad, previsiones de venta, forecast basados en demandas anteriores. Cuando uno tiene todas estas necesidades que pueden convivir o coexistir entre ellas, lo que empieza a armar es un plan maestro, empieza a visualizar
las necesidades que vamos a tener a futuro. Estas necesidades, por supuesto, son transformadas en órdenes de fabricación y en solicitudes de compra en cuanto a lo que uno necesita. Cuando uno contempla todo esto, empieza lo que sería el proceso o los procesos más clásicos de planificación que tienen que ver con el MRP, que es justamente la explosión de las necesidades, empezar a analizar de qué materiales me tengo que hacer en planta para poder cubrir justamente esas necesidades. Y por otro lado tenemos lo que sería CRP, que es en sí la distribución de la carga de máquina. Alojar en los diferentes recursos o máquinas de la empresa todas las necesidades de fabricación para empezar a tener una visualización de cuáles pueden ser los potenciales conflictos, los cuellos de botella y demás. Posterior a todo esto, vamos a tener ya la etapa de lo que es en sí el proceso de planificación, o mejor dicho, de control de la producción. Una vez que yo ya entendí las necesidades, una vez que ya exploté esas necesidades y ya sé lo que tengo que comprar, tengo una visión del estado de la carga de máquina, luego viene la ejecución de esas órdenes, propiamente dicho, que es empezar a apuntar esas órdenes de producción. Desde piso de fábrica empiezo a tener reportes de fabricación, reportes no solo de piezas buenas, sino también de declaraciones de scrap, y lo que sería ya un poquito más allá, lo que sería un mes, un control más completo de lo que son los estatus de máquina, los eventos de producción y demás. ¿Dónde entra APS? Bueno, APS, fíjense que entra a cubrir todo este papel importante que decíamos al principio y que es el core del proceso. ¿Por qué? Porque APS nos va a permitir justamente hacer toda esta gestión de análisis de necesidades, por un lado, saber qué necesitamos entregar, qué necesitamos tener listo en un determinado periodo de tiempo, y después de eso lo que hace es entregarnos todo el desagregado de esas necesidades, es decir, conocer todo lo que necesitamos comprar, todos los productos intermedios que necesitamos fabricar y todos los productos acabados que necesitamos tener, sea para cubrir pedidos firmes o sea para reponer stock de seguridad, por ejemplo. Entonces, lo que es en sí el circuito básico es en donde APS va a recibir todas estas, vamos a decirle, necesidades, porque de vuelta pueden ser previsiones de venta, pueden ser planes de producción, pueden ser pedidos firmes, ¿sí? Explota todo lo que es la bill of material, todos los componentes que necesita y lanza toda la que es las compras necesarias y las fabricaciones necesarias. Además de eso, habíamos hablado del CRP, bueno, obviamente APS también tiene su participación muy importante en este proceso porque hace todo un secuenciamiento, hace una simulación del proceso de fabricación, secuencia todas las operaciones necesarias para la fabricación, considerando por supuesto una capacidad finita en donde se requiera, y todas las restricciones que pueden haberse definido en la previa, es decir, cuando uno va a tener, por ejemplo, un mantenimiento de una máquina, va a haber una parada planificada de esa máquina, bueno, obviamente se puede informar de tal manera que APS, cuando haga todo el proceso de planificación, considere estos eventos o estas restricciones y busque alternativas. Bien, para ir un poquito más a detalle, TOTUS APS nos da diferentes ganancias, ¿sí? Nos da una visibilidad de la atención de la demanda. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener en la previa ya una noción de cómo van a estar generándose las entregas y la atención de los pedidos para nuestros clientes. Esto nos va a dar justamente visibilidad, ¿sí? Stock balanceados. Bueno, por supuesto, como hablamos hace un ratito, lo que nos va a permitir tener todas las necesidades mapeadas y la explosión de todos los componentes que se necesitan nos va a permitir sincronizar las compras y no solo tener el material en el momento que corresponde, sino también saber en qué momento tengo que abastecer de esos materiales en la línea de producción, ¿sí? Voy a tener una optimización en el secuenciamiento, por supuesto. Tenemos diferentes funcionalidades, entre ellas podemos hacer un secuenciamiento por lotes. Esto sucede mucho cuando uno tiene
un proceso muy largo de puesta a punto de una máquina, lo que conviene en general cuando esto sucede es tener alineados productos que respeten el mismo setup de máquina, es decir, que no tengamos procesos de setup o de cambios de máquina muy largos. Entonces el sistema lo que nos ofrecen es una solución para que justamente planifique de manera concatenada los productos que compartan setup de máquina, ¿sí? Esto obviamente aumenta la productividad y reduce las ineficiencias de la línea de producción, ¿sí? Adaptabilidad, bueno, tenemos por supuesto una asertividad en la planificación que nos va a garantizar tener todo listo al momento de fabricar, nos va a ayudar también para reducir todos los materiales en proceso. Y también nos va a dar visibilidad en las decisiones. Nosotros vamos a poder tener diferentes simulaciones conviviendo y comparar estas simulaciones. Cuando hablo de simulaciones, hablo de que el sistema tiene diferentes parámetros que nos permite ir chequeando para ver cuál es la mejor forma de planificación o cuál es la forma que mejor se adapta a nuestro modelo de fabricación y en base a eso poder priorizar de una mejor manera. Entonces vamos a estar planificando, considerando capacidades, restricciones, como ya comenté, y vamos a estar sincronizando todo esto con las entregas. Para continuar, y ya hablando del tema de input y output del sistema, lo que va a necesitar APS como datos de entrada para que todo esto pueda ser calculado, son por un lado todas las necesidades, pueden ser pedidos, pueden ser forecast de ventas o las que sean, vamos a decirle, necesidades de fabricación. Necesitamos, por supuesto, conocer los stocks actuales, ¿sí? Las órdenes de producción que están en curso, es decir, qué estoy fabricando yo y qué tengo previsto tener listo en los próximos días o semanas. Lo mismo con las órdenes de compra. Todas las órdenes de compra que ya estén lanzadas y estén en proceso de compra, necesitamos conocer también para considerarlas, si es que corresponde, en un stock previsto futuro. Y por otro lado tenemos toda la parte de lo que sería la ingeniería del producto, que es conocer para cada producto que nosotros vamos a fabricar cuál es la lista de componentes, qué componentes necesito para llegar a ese producto. Estos componentes son materias primas, son insumos, son productos intermedios, semielaborados y demás. Y en lo que es procesos productivos es el cómo se fabrica. Ya sabíamos qué componentes tenía, pero también necesitamos tener la información de cómo se fabrica ese producto, es decir, en qué máquina o en qué máquinas puedo fabricar ese producto, qué cantidad de operadores necesito para fabricar ese producto, las eficiencias de las máquinas, los tiempos que me conlleva fabricar cada producto. Todo esto va a estar, o en nuestro caso viene dado por nuestro ERP, que es Proteus. Una vez que APS conoce todas estas informaciones y realiza los cálculos, considerando, como comenté hace un ratito, todos los parámetros de cálculo que tiene, las políticas de reabastecimiento y las políticas de planificación, lo que nos va a entregar como output APS de vuelta al ERP es, por un lado, todas las que son las solicitudes de compra, todo lo que yo necesito comprar para poder llegar al objetivo, a la planificación. Y también todo lo que necesito fabricar para llegar a ese objetivo. Estos son las solicitudes de compra y las órdenes de producción. Va a ser una reprogramación de pedidos continuamente al momento de ejecutar las planificaciones o las simulaciones. Vamos a estar obteniendo resultados de cómo está previsto entregar todos los pedidos de venta o todas las necesidades de venta. Vamos a tener, por supuesto, un secuenciamiento de las máquinas que después nos va a permitir distribuir todas esas tareas en piso de planta. Y nos va a dar información importante también sobre la liberación de la materia prima, que es esto, el timing de entrega a la línea, cuándo la línea va a necesitar cada una de las materias primas. Bien, hasta acá hemos explicado la gestión o el proceso core y las ganancias que nos va a dar Totus APS. Me gustaría acá hacer un puntito. Belén, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat, alguna duda que quieran compartirnos. Sí, acá hay dos preguntas, Pato. Dale. Antes las voy a leer. La primera dice, ¿el sistema permite ver lo que se va a trazar de acuerdo a la carga actual y la prevista? Exacto. El sistema tiene un informe particular que te permite ver
por ejemplo, por número de pedido o por cliente o por producto, cuáles van a ser los estatus de entrega. Es decir, si voy a estar atrasado, me informa cuántos días voy a estar atrasado, me informa el motivo de ese atraso para que uno después pueda tomar algunas decisiones que me permitan llegar a entregar a tiempo. Pero sí, podemos visualizarlo de esa manera y hay una consulta específica. Perfecto, Cato. Acá hay una pregunta más, y es la última. Y dice, ¿se puede definir un tamaño de batch para recursos con capacidad limitada como un horno? En esos casos, ¿puedo complementarlo con varias órdenes de trabajo? Sí, esto también es posible, Belén, es buena la pregunta. APS considera el concepto de batch y se pueden predefinir los batch que se necesiten. Justamente el horno es un claro ejemplo. Los tratamientos térmicos, en algunos casos cabinas de pintura, en donde se necesita no procesar una sola orden de producción, sino llegar a un determinado batch para poner en funcionamiento esa máquina. Esto también está considerado y es parte de estas políticas de planificación o estos parámetros de planificación que dispone APS. Perfecto, Cato. Por el momento, solo esas dos preguntas. Bueno, muy bien. Gracias, Belén. Gracias a los que hicieron sus consultas. Bien, para avanzar un poquitito más en lo que es la herramienta, vamos a directamente a revisarla, ¿sí? Vamos a meternos en lo que es en sí APS, lo que están viendo acá es nuestro sistema de planificación avanzada. Concretamente lo que vemos acá es el panel de control, esto es nuestro centro de operaciones. Desde acá vamos a poder visualizar toda la situación completa de lo que nos está dejando lo que es hasta este momento una simulación. Hago esta aclaración porque ustedes dentro de APS van a poder ejecutar tantas simulaciones como necesiten sin que todo este resultado se esté integrando con el ERP. Es decir, nosotros vamos a, por un lado, en el proceso de actualización que tiene APS, lo que hace es relevar toda la información que acabamos de contar hace unos minutos desde el ERP, es decir, trae todas las novedades, todos los stocks actuales. Yo siempre digo que hace un proceso como que toma una foto del momento y la trae hacia APS. Entonces en ese momento se realizan los cálculos y las simulaciones. Desde ahí hasta el momento en el que ustedes no ejecuten la confirmación, que es la última etapa que tienen aquí a la derecha, hasta que eso no sucede, todo lo que ustedes hagan acá adentro es simplemente una simulación y el ERP no se está enterando. Entonces, esto está muy bueno porque ustedes pueden ir jugando con estos parámetros de, por ejemplo, previsión de ventas, cuántos meses para adelante quiero considerar las necesidades de venta. Hay un montón de parámetros que le van a permitir modificar esto. Pulmones de producción. La herramienta también tiene una opción que es, acá van a ver que dice pedido con invasión de pulmón. La herramienta permite configurar pulmones generales o particulares que ¿qué hace? Contener situaciones potenciales de atraso de producción. Cuando ustedes saben que algún determinado producto o en determinada línea de producción suelen tener algún tipo de atraso, lo que pueden hacer es generar un pulmón y de esta manera APS cuando planifique la fabricación no va a estar intentando llegar a la fecha de entrega, sino que le va a dar un pulmón o un margen de seguridad para poder fabricar a tiempo. Entonces, dicho esto, bueno, tenemos panel de control, se ejecutan todas las etapas de planificación, hemos comentado APS lo que hace es traer las necesidades, entiende qué necesita fabricar, explota todas las necesidades para entender qué tiene dentro ese producto que necesita fabricar y vender. Entonces, en base a eso, va generando las solicitudes de compra y va generando la carga de máquina y el secuenciamiento de las máquinas para obtener una planificación muy robusta. Entonces, ya tenemos dentro del panel de control, que es la primera visión que tenemos en el sistema, la situación de los pedidos, esto es vinculado un poco a lo que a una de las consultas que hicieron, ya conocer los pedidos que tengo en atraso de momento y los pedidos que tengo en el día. También puedo ver rápidamente las órdenes de producción que ya existen en nuestro sistema, en nuestro ERP, las órdenes de producción que está planificando, en este caso, esta simulación de APS, órdenes de compra en firme y órdenes de compra planificadas. Y cuando hablo de firme son cosas que ya existen en el ERP. O sea, cuando APS sacó la foto, cuando se conectó con el ERP, trajo órdenes de producción y solicitudes de compra, en ese caso se van a visualizar como firmes. Bueno,
Por aquí abajo ya también van a tener una previsualización de lo que son las cargas de máquina. La carga por capacidad es uno de los gráficos que nos ofrece APS, cuál es la carga y cuál es la capacidad de cada uno de los grupos de máquina que forman parte de ese escenario de planificación. Y después tenemos diferentes consultas que nos van a permitir entender cuál es el resultado de esa planificación. Esas consultas, para nombrar algunas de las más importantes, las vamos a tener dadas, por ejemplo, en lo que es la red de operaciones. Esto es una consulta que lo que hace es permitirnos ver, por un lado, para cada orden de producción, que está siendo planificada o que ya está firme, nos va a dar algunos datos, por supuesto, del número de orden, del tipo de producto, de cliente, del pedido del cliente y demás, y nos va a decir rápidamente, fíjense acá también respondiendo a la pregunta de uno de los participantes, los días de atraso que tengo para esa orden de producción, en ese caso para este pedido concreto. ¿Sí? Tengo 20 días de atraso. Esto lo van a poder visualizar para todas las órdenes de producción que tengan ya disparadas, ¿sí? O que estén planificando en APS. Y fíjense también que, por supuesto, hay algunas que van a estar o en el día o que van a estar anticipadas, ¿sí? Acá sepan, como dato importante, que APS permite trabajar con el concepto de fecha más temprano o fecha más tarde. ¿Qué es esto? Fecha más temprano, básicamente lo que es, ni bien yo tenga disponibilidad de fabricación, es decir, que tenga todos los componentes que necesito y que tenga las máquinas disponibles, lo quiero fabricar. De esa manera voy a estar terminando la fabricación quizás bastante tiempo antes de lo que yo necesito venderla. Ese es un concepto. Lo que es la fecha más tarde, por el contrario, le va a decir a APS que planifique lo más tarde posible. Es decir, que todas las compras me las ajuste a la fecha más tarde posible y que por más que yo tenga disponibilidad de máquina antes, en general voy a querer fabricar lo más tarde posible. ¿Para qué? Para tener el producto listo pocos días antes de la entrega, ¿sí? O de la fecha prevista de entrega. Bueno, además de esta información de cabecera, por supuesto podemos entrar en cualquiera de estas órdenes de producción para justamente conocer lo que es la red de operaciones. ¿Qué es la red de operaciones para el sistema? Es cómo se fabrica y qué necesito para fabricarlo. Esto es una mezcla de esos dos últimos puntos que les comenté de ingeniería, las estructuras y los procesos de fabricación. Bueno, esta es una rutina que mezcla estos dos conceptos y nos permite ver, fíjense, para cada fabricado, qué operaciones tiene dentro, ¿sí? Estas son operaciones y además, dentro de cada operación, te permite ver qué componentes necesito tener listos para fabricar eso. En este caso tengo comprados. Los comprados pueden ser restrictivos o no. Hay pocos casos en donde uno tiene un componente que si no lo tiene puede entregar igual, pero bueno, eso también está contemplado en el sistema si lo necesitan. Y fíjense que si nos movemos un poquito a la derecha, para cada una de estas operaciones vamos a tener una descripción de esa operación, qué tipo de operación es, la cantidad programada, ¿sí? La fecha de inicio de esto que les contaba, ¿no? La más tarde o la más temprano, cuándo se va a empezar a fabricar, cuándo va a estar liberada, las operaciones predecesoras y sucesoras para saber de qué operación viene y a dónde tiene que ir, el grupo de máquina, tenemos la posibilidad de hacer la reducción de setup, esto que les decía antes de poder agrupar o secuenciar de manera ordenada algunas operaciones si es que necesito. Todo esto lo van a poder ver desde lo que es la red de operaciones, que por supuesto tiene una explosión aguas abajo y puede ir viendo cómo se va componiendo cada producto intermedio, cada semi elaborado, hasta llegar al terminado. Fíjense que yo tengo una apertura suficiente que me permite ir viendo cada componente, qué operación tengo que hacer para llegar al fabricado correspondiente. ¿Sí? Esto también es una forma de ver si tengo atrasos, dónde voy teniendo atrasos, qué me dispara atrasos productivos y demás. Por otro lado, saliendo de lo que es la red de operaciones, tenemos lo que es la carga de máquina. La carga de máquina es otro dato muy importante en donde nosotros vamos a visualizar, por un lado, en términos generales, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad total de un grupo de máquinas? ¿Qué tiempos de preparación? Cuando hablamos de preparación, asimílenlo como los famosos setup de máquinas, es decir, cuando ustedes tienen que, para fabricar algo, poner a punto una máquina, ese tiempo se puede definir por separado
y el sistema lo está considerando por separado para que ustedes sepan efectivamente del tiempo total o de la carga total de máquina, cuánto tiempo corresponde a la preparación y cuánto tiempo corresponde a la ejecución en sí. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una utilización porcentual, ¿sí? Y dentro podemos ir visualizando por cada uno de los grupos de máquina cómo están las capacidades, como decíamos recién, la capacidad que tiene ese grupo de máquinas y los tiempos de setup, los tiempos de ejecución o tiempos de máquina netos y la carga total, que no es más que la sumatoria de ambos tiempos, lo que me da una utilización porcentual. Me puedo meter más adentro de eso para visualizar, ¿sí? Máquina por máquina. Esto del concepto de grupo de máquinas y de máquinas es un concepto que tiene APS y que tiene también nuestro ERP Proteus, en donde ustedes van a agrupar por grupos de máquinas todos los centros de trabajo o las máquinas o los recursos que tengan dentro, ¿sí? Entonces así pueden llegar a visualizar máquina por máquina cuál va a ser el porcentaje de utilización. Esto decía que es muy importante porque, entre otras cosas, les va a permitir a la distancia poder tomar decisiones de fábrica, es decir, si yo necesito poner horas extras en algún determinado centro de trabajo, si yo necesito incorporar gente en determinado centro de trabajo, porque ustedes piensen que puede haber sectores en donde la ocupación sea mayor y sea crítica y otros en los que no, entonces en esos casos podrían evaluar la posibilidad de rotar personal dentro de la planta, etcétera, ¿sí? Tenemos por delante también lo que es el GAN de operaciones, ¿sí? Este GAN lo que nos va a permitir es visualizar para todos los grupos de máquina o los que uno quiera visualizar en un rango de fecha que uno quiera y con un tipo de periodo que uno necesite, diario, semanal o mensual. Voy a poder visualizar la carga de máquina, ¿sí? En formato Gantt, en donde en el eje de la izquierda tienen todas las máquinas agrupadas por grupo de máquinas, esto que les contaba recién, y para cada máquina o para cada recurso van a tener a lo largo de los días y de hora por hora toda la ocupación de esas máquinas, ¿sí? Estos colores que ven acá, que van a ver colores celestes, colores verdes, esto tiene que ver con el tipo de orden de producción, ¿sí? Hace un ratito les comenté de que si son órdenes de producción firme, que son órdenes de producción que ya existen en nuestro ERP, son órdenes previamente lanzadas, van a figurar en color azul. Las celestes son todas planificaciones que está haciendo APS en esta corrida o en esta simulación de planificación. Van a tener también indicaciones naranjas o verdes. ¿Qué son estas indicaciones? Indican que son ajustadas, son órdenes de producción ajustadas. ¿Qué significa esto? El programador o el planificador tiene la potestad de poder mover, ¿sí?, las órdenes de producción a su gusto. Esto tiene, por supuesto, algunas restricciones lógicas, es decir, si un operador quiere cambiar de máquina un proceso productivo, ¿sí?, va a poder hacerlo siempre y cuando esa máquina a donde quiere poner la producción esté declarada como máquina alternativa, ¿sí? Esto es importante porque tiene que ver con las definiciones de ingeniería. Si yo puedo hacer una operación en una cabina de pintura o en la cabina de pintura 2 y yo quiero mover al puesto de soldadura, obviamente el sistema no me va a dejar porque va a detectar una inconsistencia o una falta de declaración. En el caso de que lo que hice está correcto, fíjense que me lo va a poner en color verde, ¿sí? O sea, me generó este movimiento o esta modificación en la planificación, simplemente me informa de que fue ajustada manualmente, ¿sí? Si no, yo lo que puedo hacer es deshacer el ajuste manual y volver a colocar esa operación a donde estaba, ¿sí? También puedo hacer un overview bastante interesante. Fíjense, si yo hago clic en cualquiera de las barras, me va a dar diferente información, ¿sí?, relacionada justamente con esa operación. ¿Qué orden de producción es? ¿Qué operación de la orden de producción estoy procesando? ¿Qué ítem? La fecha en la que voy a iniciar y en la que voy a terminar. El tiempo de ejecución, 14 horas en este caso. Tiempo de setup de máquina o de preparación, en este caso no hay ningún tiempo declarado. Si hay un reductor de setup, esto que les decía, si necesito que me agrupe fabricaciones de determinado tipo, esto es un caso bastante típico. En las cabinas de pintura se intenta de agrupar por colores. Normalmente si estoy usando un color en la cabina, trato de fabricar todo lo que tenga el mismo color para después hacer una limpieza, una descontaminación y poder cambiar el color.
Bueno, obviamente la cantidad que tengo que fabricar, etcétera. Todo eso me lo va a dar para cada uno de los lugares a donde yo me sitúe y le hago un clic. También obviamente puedo ver detalles aquí adentro en cada uno de los recuadros, ¿sí? Y así a lo largo del tiempo, todo lo que está, fíjense que las fichas que están en rojo son porque son fines de semana, son días no productivos en este caso. Y tenemos también, nos metemos en el demostrativo de cálculo, ¿sí? El demostrativo de cálculo lo que nos permite es ver la evolución del saldo de cada uno de los productos de la empresa a lo largo del tiempo. Es decir, si yo entro, por ejemplo, en un producto vendible, por un lado voy a tener algunos datos de cabecera de ese producto. Yo puedo tener definidos en el ERP lotes de fabricación, lote mínimo, lote múltiplo de fabricación. Puedo tener definidos stock de seguridad. Esto también es muy importante a la hora de las políticas de planificación. Puedo, bueno, saber si es fabricado o si es comprado. Para lo que sea comprado voy a tener el lead time o el factor de reaprovisionamiento en días, o sea, cuántos días tarda mi proveedor en entregarme ese producto comprado. Y aquí debajo lo que van a estar observando es en sí toda la evolución en formato tabla, ¿sí? Día por día, cómo se van a ir moviendo mis saldos, cómo voy a tener la disponibilidad de ese producto en cada uno de los días. ¿En base a qué? En base al saldo inicial y en base a los pedidos que vaya teniendo para cada día o los compromisos de entrega para cada día. Esto me va a ir generando una fluctuación del saldo que la puedo ver en este formato o venir aquí a la fluctuación y fíjense que tengo de forma gráfica, perdón, de forma gráfica toda esta evolución de saldos, ¿sí? Esta línea roja que tienen acá abajo es justamente el stock de seguridad que les comenté hace un momento, son 500 unidades, entonces el sistema me va marcando cómo mi saldo fluctúa en relación, ¿sí?, a ese stock de seguridad. Bien, volviendo al panel de control, ¿qué más nos ofrece o qué otras consultas? Estoy hablando solamente de las más importantes, ¿sí? Tenemos lo que sería la programación por grupo de máquina. Vamos a acceder a ella. La programación por grupo de máquina, lo que nos va a permitir ver, esto es muy útil a la hora si uno necesita distribuir o que las diferentes áreas estén al tanto de sus secuenciamientos. Bueno, esto es en formato tabla, que por supuesto todos estos reportes pueden ser descargables en Excel sin ningún problema. Entonces ustedes pueden visualizar por cada grupo de máquina o por cada máquina cuál va a ser la carga operativa que tiene ese recurso o ese grupo de máquinas, por supuesto con información vinculada a cuál es el ítem, a cuál es la orden de planificación, ¿sí?, que va a atender eso, cuál es la operación o el número de operación, bueno, obviamente grupo de máquina, y fíjense que por acá tenemos todo lo que es relacionado con las fechas. ¿Cuándo voy a iniciar la fabricación? ¿Qué día y a qué hora voy a empezar la fabricación de ese producto en ese recurso? En base a los tiempos productivos que ustedes hayan declarado previamente, les va a decir cuándo van a estar terminando, ¿sí? ¿Cuál sería la fecha más temprana y la fecha más tarde? Recuerden que con este concepto el sistema también te ofrece la visión de cuál es el día y la hora más tarde que si vos no cumplís con esa fabricación, ya vas a tener un atraso en la entrega, ¿sí? Por supuesto, la cantidad, si es capacidad finita o no, número de lotes si hubiese y demás, ¿sí? Por otro lado, vamos a cerrar esta y vamos a abrir lo que es la liberación de la materia prima. Algo de esto conversamos minutos atrás. La liberación de la materia prima es también una consulta muy importante para poder gestionar toda la operatoria dentro del depósito, ¿sí? Porque esta herramienta o esta consulta lo que nos va a informar, o lo que nos va a dar como resultado, es justamente el detalle de todo lo que tiene que entregarse a la línea productiva, ¿sí? Cuando hablo de todo es todos los componentes comprados, materias primas, insumos, componentes semielaborados que yo los tengo estoqueados. Bueno, todo eso va a estar ordenado aquí a disposición de un operador o un supervisor de depósito, de pañol o de depósito de planta,
en donde va a tener el detalle de a qué hora, de qué día va a tener que tener disponible, ¿sí?, cada uno de los componentes. De igual manera, si ustedes tienen algún perfil de planta que funciona como entrega o como delivery dentro de la planta, también, para que sepan en qué momento tienen que poner a pie de máquina cada uno de los componentes necesarios. ¿Para qué? Para poder cumplir con la fabricación en tiempo y forma, ¿sí? Fecha y hora, en qué máquina, la cantidad que se necesita de ese componente. Bien. Yendo a lo que es la programación de compras, esto es similar a lo que sería la programación de las órdenes de producción, y lo que vamos a visualizar aquí en esta consulta es justamente todas las compras. Es un listado de todo lo que necesito comprar, ¿sí?, con las fechas importantes. Esto, como les dije hace un ratito, APS va a sugerir cuál es la fecha de emisión de la orden de compra. Recuerden que APS, les comenté que va a generar solicitudes de compra, o sea, son necesidades de compra, que después deben ser procesadas por el departamento de compras, por ejemplo, y recién ahí emitir lo que son las órdenes de compra. Bueno, esas órdenes de compra deberían ser emitidas respetando estas fechas. Es decir, que el sistema, por más que uno lo esté ejecutando hoy, 18 de marzo, no va a estar generando o pidiendo generar esas emisiones hoy mismo ni mañana. Te va a decir cuáles son las fechas recomendadas. ¿Basándose en qué? En los lead time de entrega que ustedes tengan definido por proveedor. El tiempo de reaprovisionamiento es un dato importante que lo van a tener que tener cargado en el ERP, ¿sí?, en el maestro de productos, donde dice, bueno, cada vez que yo quiero comprar este producto, mi proveedor tarda 30 días o el proceso de compra son 30 días. Entonces, el sistema APS lo que hace es, bueno, si yo lo necesito para el 12 de julio y tarda 30 días mi proveedor, yo tengo que emitirle esa orden de compra el 12 de junio, un mes antes, 30 días antes, para tenerla en la fecha que se necesita, ¿sí? Entonces tengo todo el detalle de lo que tengo que comprar. Esto obviamente es un material adicional, un material de soporte, porque piensen que todo esto, cuando yo confirme esta planificación, lo que va a estar generando o grabando en el ERP es justamente todas estas solicitudes. Esto no queda en un Excel, no queda en una tabla. Cuando yo confirme, APS va a ir a Proteus y va a grabar, ¿sí?, todas las órdenes de producción con todas las fechas que hemos venido hablando, y va a grabar en el módulo de compras todas las solicitudes de compras, con lo cual acá no va a haber pérdida de información, ni hay posibilidad de que se extravíe, se traspapele o se olviden de emitir alguna orden de compra a algún proveedor. Bien, por otro lado tenemos otro indicador importante, que es el indicador de calidad de atendimiento. Este indicador de calidad de atendimiento también está vinculado con una de las preguntas que nos hicieron hace un ratito. Este indicador lo que nos va a permitir, a ver si lo puedo agrandar un poquito, no me está dejando. Lo que nos va a permitir es tener, por ejemplo, ordenado por cliente, ¿sí? Si yo quiero saber para cada cliente cómo estoy con las entregas, lo que justamente voy a poder hacer acá es ordenar por cliente. Si me para cada cliente, me va a detallar todos los pedidos que tiene ese cliente, ¿sí?, los números de pedido, qué producto es, la cantidad, la fecha original, muy importante. Fíjense que este pedido tenía fecha de entrega 21 de enero del 2025 y APS ya me está diciendo de que la fecha de reprogramación, esto dice 3 de marzo porque es una corrida que se hizo días atrás, si no va a ser por supuesto días posteriores, y te va a decir que la situación es en atraso. No solo eso, sino también que te va a decir cuál es el motivo de atraso. En este caso, el porcentaje del tiempo productivo, ¿sí? Y si yo me paro debajo, también tengo una forma de entender cómo voy a entregar ese pedido. Entonces, de esa manera, esto a mí me parece sumamente importante en la interacción de las áreas. ¿Por qué? Porque cuando uno completa una planificación, tiene esta posibilidad de que, por ejemplo, el departamento comercial sepa de primera mano y rápidamente cuál va a ser el comportamiento de las entregas a lo largo del tiempo, y ya puede empezar a solicitar, por un lado, priorizaciones. Esto pasa mucho también, se cargan pedidos, bueno,
obviamente el sistema permite cargar prioridades, pero si no se cargaron, entra a formar parte de la gestión general esto de, bueno, vamos a tener esta situación de entrega de pedidos y empiezan las negociaciones, bueno, no, vamos a atrasar esto y vamos a darle prioridad al otro, o ya tener esa foto para empezar a negociar con los clientes en caso de que haya atrasos. Yo siempre comento lo mismo, las máquinas van a seguir sufriendo roturas, los empleados van a seguir faltando al trabajo, en eso no podemos hacer nada, pero sí en lo que vamos a tener una injerencia muy alta es en empezar a optimizar estas entregas, a prolijar los circuitos productivos, a no tener que estar corriendo atrás de todos los pedidos, ¿sí? Porque esto es algo que se da mucho en la vorágine del día a día, en la falta de información. Nosotros conocemos bien cómo son los procesos de planificación cuando uno no tiene una herramienta central, una herramienta conectada, por ejemplo, con un ERP, en donde se consolidan los stocks, las órdenes de compra abiertas y demás. Entonces, es muy tedioso y muy complejo el proceso de planificación sin tener las herramientas adecuadas. Esas herramientas adecuadas justamente son estas, como APS, como TotusMesh, y APS concretamente nos va a facilitar esto, nos va a permitir tener en orden los procesos productivos, gestionar con tiempo las compras, ser muy robustos y muy eficientes con las entregas a los clientes y demás, ¿sí? Entonces, haciendo un overview, acá voy a hacer otro puntito, Belén, si tenemos alguna pregunta, está bueno responderlas ahora de lo que hemos visto hasta acá. Sí, Cato, tenemos 3 preguntas. Dale. Eh, la primera es, si existe una urgencia que necesite ingresar a planificación, ¿es posible moverlo planificado para cubrir esa urgencia? Sí, es posible, los caminos son varios, como les decía recién, podríamos darle una prioridad alta a esa urgencia y que el sistema lo considere así, entonces de esa manera lo que hacemos es simular nuevamente, hacer una nueva corrida de planificación. Recuerden que las corridas de planificación, hasta que no confirmamos, no afectan al ERP, así que podemos jugar ahí dentro, así que podríamos repriorizar, replanificar y que APS considere esto como prioritario. Esa es una opción. La otra opción también es válida, es directamente desde el Gantt mover esta urgencia, ponerla por delante de otras cosas y ver después cuáles son los resultados. Es decir, si yo estoy adelantando algo que no estaba previsto, lo que voy a hacer es atrasar algo, ¿sí? Que quizás en la previa estaba a tiempo y cuando yo hago este cambio se atrasa. Bueno, pero todo eso lo voy a conocer, pero sí, se puede hacer sin ningún problema y caminos hay varios. Perfecto. Y hablando también sobre esa pregunta anterior, ¿se pueden restringir por usuarios esos cambios en la planificación? Sí, se puede. A ver, APS es una herramienta que nosotros siempre sugerimos que sea ejecutada y manipulada y gestionada por la persona que haga planificación. ¿Qué quiero decir con esto? APS le vamos a restringir, o normalmente recomendamos restringir directamente el acceso a APS porque no deberían ser muchos los roles o las personas que puedan hacer este tipo de gestiones, pero sí se pueden restringir, por supuesto, pero de vuelta, la idea es que siempre este proceso sea de la persona que tenga el ojo crítico y la responsabilidad de hacer estos cambios, porque pensemos que es un proceso, como dijimos al principio de la reunión, es un proceso muy importante, de alto impacto, entonces tenemos que gestionarlo de manera correcta, ¿sí? Pero sí es posible restringir el acceso, por supuesto. Bárbaro. Y la última pregunta dice, en Proteus se pueden manejar varias revisiones de estructuras y se toma una como estándar para todas las activas. Dice, en APS, ¿toma la estándar asignada en Proteus? Buena pregunta. Sí, lo que va a tomar siempre APS es la estándar, que es la que está definida o grabada en el maestro de productos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, para una condición particular, cambiar esa revisión de estructura? Se puede cambiar. O sea, si yo tengo otra estructura o genero una estructura, una revisión de la estructura en Proteus, si esa estructura está vigente, por supuesto, yo puedo generar, por ejemplo, una orden de fabricación que me tome esa nueva estructura, ¿sí? Entonces hago un proceso muy puntual, hago una orden de fabricación con esa revisión y después todo vuelve a caer en la revisión original. Es posible, no hay ningún problema, pueden convivir y APS va a estar mirando cuál es la vigente, ¿sí? La revisión vigente. Perfecto, Catón, no hay más preguntas por el momento. Bueno, gracias, Belén.
Bueno, entonces, para hacer algunas consideraciones finales, APS nos va a brindar este panel de control desde el cual vamos a poder estar evaluando diferentes situaciones, el flujo o la evolución de saldos de todos los componentes de la planta en formato tabular o en formato gráfico para yo entender cómo se van a estar moviendo, dónde voy a tener picos de abastecimiento, dónde voy a estar cercano a los stocks de seguridad. Con respecto a los stocks de seguridad, también para que se queden tranquilos, nosotros tenemos diferentes formas de configurarlo de manera tal que el sistema nunca permita meterse dentro o consumir dentro de un stock de seguridad, o sí, eso también lo pueden gestionar o manejar ustedes a gusto, ¿sí? No hay ningún problema. Las redes de operaciones, entender cómo se fabrica cada uno de los productos, cómo se va a ir descomponiendo esa fabricación, es decir, para llegar a un producto terminado, yo necesito ir teniendo dentro fabricados y para esos fabricados tengo que ir teniendo en consideración comprados, que pueden ser restrictivos o no, y esto lo que me da es un entendimiento también dentro de cada orden de producción. Yo acá estoy en la orden de producción número 10, ¿sí? Este es el numerito de orden de producción. Entonces yo puedo ir entendiendo dentro de cada orden dónde puedo ir pudiendo tener diferentes focos de problemas o cuellos de botella propiamente dicho, ¿sí? Lo que son las cargas, carga por capacidad y carga de máquina, es entender cómo van a estar cada una de las máquinas. Esto un poquito lo conversamos hace unos minutos y esto está bueno porque yo puedo, en la primera mirada ya puedo empezar a entender dónde voy a tener problemas en la producción y tomar decisiones al respecto. Esto que decía de poner horas extras, poner más gente, no sé, prender una máquina que la tenía parada porque no me convenía prenderla, pero veo que en un determinado periodo de tiempo voy a necesitarla. Bueno, estas herramientas son para eso, son para entender la situación productiva y poder tomar decisiones, ¿sí? Algo que no mencioné, cuando ustedes definen procesos productivos, definen cuántas personas van a participar en ese proceso productivo, APS también va a estar mirando ese dato y ustedes van a poder ver qué cantidad de gente necesitan en cada una de las máquinas en ese periodo de tiempo. Esto también a ustedes les da una idea de volumen o de cantidad de personal necesario para ejecutar todas las tareas en ese momento, ¿sí? El GAN de operaciones que ya hemos visto, acá tiene algunos colores más, fíjense lo que está en naranja, por ejemplo, son cosas que el operador o el planificador ajustó de manera manual, pero que no es consistente. ¿Qué quiere decir? Cuando APS planifica, como ya les conté, lo que hace es visualizar no solo si la máquina está disponible, sino lo que tiene que considerar es que todos los componentes o materiales que yo necesito para fabricar estén disponibles. Entonces, si yo veo un hueco en una máquina y digo, bueno, quiero fabricar en este hueco porque lo veo libre, el sistema, si verifica que los materiales, los componentes necesarios, no están disponibles, o bien porque es un proceso, un producto semielaborado y todavía no fue fabricado, o bien porque es un comprado y el lead time indica que va a llegar más tarde, lo que va a hacer el sistema es indicar con este color de que hay inconsistencias que las van a poder visualizar, porque tampoco es que pueden hacer cualquier movimiento en este GAN, ¿sí? De mínima van a quedar identificados como que tiene inconsistencias. Bien. Lo que es la programación de máquinas, lo que comentábamos hace un ratito, esto es lo mismo que nos mostraba el GAN, pero en un formato tabular, por si ustedes quieren descargarlo. Sepan que todas las consultas de este tipo de APS son configurables por ustedes. Es decir, yo acá tengo agrupadas, si se fijan, por grupos de máquina, ¿sí? Yo podría tener agrupaciones distintas acá. Yo puedo elegir agrupar por fechas. A mí una forma que me gusta ver este tipo de consultas es como primera agrupación por máquina, pero como segunda por fecha. De esa manera yo tengo máquina a máquina y hora a hora el orden cronológico de fabricación que va a tener ese recurso, ¿sí? Pero todo eso ustedes lo pueden personalizar. De igual manera, sepan que estas consultas, todas las que sean de este formato, tienen la posibilidad de ustedes reacomodar las columnas, esconder las columnas que necesiten, ordenar, como les dije recién, cambiar la jerarquía de agrupación y una vez que tienen el reporte, como a ustedes les gusta visualizarlo, lo pueden guardar y se queda guardado en su usuario. Entonces, cada vez que entren a esa consulta, lo van a ver de manera ordenada como ustedes necesitan verlo, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar cambiándolo cada vez que ingresan a las rutinas. La programación y gestión de compras, de igual manera, van a tener todo el listado de las solicitudes de compra, todas las necesidades de compra que tienen, con las fechas que ya conversamos de cuándo tengo que emitir yo la orden de compra formal, para recibirla a qué fecha, considerando los tiempos de lead time
de entrega de los proveedores, ¿sí? Este es otro listado también muy importante, en el cual ustedes pueden intervenir en la jerarquía de la organización, o sea, cómo organizar, aquí a la izquierda, cómo organizar la vista, lo pueden también hacer sin ningún problema, lo mismo que acomodar el reporte a su gusto. El indicador de calidad de atención de la demanda, este es un ejemplo en donde yo puedo tener listados por clientes, acá también ustedes lo pueden personalizar y pueden hacer un ordenamiento por producto sin problema. Para cada cliente ya tienen una visualización de cuántos pedidos están en atraso, cuántos pedidos están en el día y cuántos pedidos están invadiendo el pulmón de seguridad, ¿sí? Ya rápidamente ya ven cómo están cada uno. Si se paran en alguno de los clientes pueden ver todos los pedidos que tiene ese mismo cliente. Yo hago énfasis porque esto es muy común, que el sector comercial les diga qué está pasando con tal cliente o necesito tal pedido. Bueno, ustedes pueden venir a este reporte, vienen al pedido, se fijan cómo está, qué fecha prevista de entrega tienen, por qué está atrasado si es que está atrasado, y además, parándose en cada uno de los pedidos y de los ítems, debajo el sistema les va a decir, bueno, para atender ese pedido voy a estar atendiéndolo con una orden, esto es una orden de producción planificada, es decir, el sistema está planificando la orden número 26 por 4.000 unidades para atender el pedido de 1.000. Y ahí me van a preguntar, ¿pero por qué fabrico de a 4.000 si yo tengo que entregar 1.000? Bueno, acá entran las políticas que ustedes tengan de lotes de fabricación. Si yo le digo al sistema que para fabricar este producto, cada vez que lo fabrico, no puedo fabricar menos de 4.000, lo que va a hacer el sistema es hacer una orden de producción de 4.000, aunque tenga solamente 1.000 para atender. Bien. Y por último, y no menos importante, tienen una consulta de comparativas de escenario, en donde ustedes se hicieron varias planificaciones o varias simulaciones, ¿sí? Esta herramienta lo que les permite es visualizar, ¿sí?, cómo están las entregas. Fíjense que rápidamente dicen, bueno, yo tengo una cantidad del 78,72% de pedidos al día, o sea que no tienen atraso en la simulación 1 y tengo el 58% en la simulación 2. Bueno, si este fuera mi parámetro principal, yo tendría que optar por todos los parámetros que configuré en la simulación 1, porque es la que me está dando mejor eficiencia en las entregas, ¿sí? Pero esta es una herramienta también sumamente importante. Bien, hasta acá llegamos con todo el overview de este webinar de APS. Abro una vez más la posibilidad de preguntas. Belén, si dejaron alguna consulta ahí en el chat. No, Cato, no hay ninguna pregunta más. Ninguna pregunta. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Les agradecemos a todos los participantes su tiempo, haber estado acá. Quedamos, por supuesto, a disposición para seguir charlando de este tema. Si alguien tiene alguna duda o lo que necesite, se puede poner en contacto con nosotros y evacuarla sin problema. Por mi parte nada más, Belén. No sé si querés agregar algo más. Gracias a todos por haber participado. El webinar va a estar en nuestro canal de YouTube Totus Internacional en los próximos días para quien desee verlo nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Belén, gracias Eva. Hasta luego.